desarrollo de sistemas de procuración de justicia del Departamento de Estados Unidos y de la Delegación de Bienestar del Estado de Nuevo León. Por supuesto, es experto tallerista y ha participado en los anteproyectos de ley, modelo de protección de denuncias y o testigos de buena fe de actos de corrupción, organizado por la OEA. Tiene capacitación en el nuevo sistema de justicia de Estados Unidos y también ha impartido asesorías en el Instituto Municipal de las Mujeres de Aguascalientes y en cursos para agentes del Ministerio Público, la Fiscalía General del Estado de Puebla, del Estado de Nuevo León y Ciudad de México. Además, es ponente en cursos de derechos humanos de las mujeres y prevención del acoso y hostigamiento sexual en el sector de salud municipal y salud del Estado de Querétaro. También es defensor de los derechos de las personas con discapacidad. Y bueno, sin más, le cedo la palabra, maestro, y si gusta compartir, ya tiene todos los permisos. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Buenas tardes a todas y todos. Pues primeramente agradecer a la Defensoría de los Derechos Universitarios, a la Universidad Autónoma de San Luis Potosí por la oportunidad de poder platicar sobre estos nuestros derechos y pues finalmente también como persona con discapacidad pues poder hablar sobre ellos para hacer vigente el lema de nada de nosotros sin nosotros. Entonces voy a compartir la pantalla. Me dicen, no sé si ya se alcanza a ver ahí la presentación. Hola. ¿Ya se alcanza a ver la presentación, perdón? Ahí. ¿No? Es que sí me sale la aplicación de compartir pantalla. Nada más que... No sé si allá se pueda. Ahí está. Gracias. Listo. Ahí está, bueno. Es que ahora sí que la tecnología no ha sido nuestra aliada en esta ocasión. Pues miren, prácticamente pues antes que nada agradecerle la paciencia, el tiempo y pues precisamente a mí me gustaría hablar justamente de cuáles son los derechos de las personas con discapacidad con especial ponderancia en lo que son los ajustes razonables. Pero previamente a esto me gustaría platicar un poco de lo que han sido los modelos o los principales modelos de tratamiento de la discapacidad. Podemos encontrar primero el modelo de la presidencia. En las personas con discapacidad somos consideradas con base en políticas eugenésicas o de exclusión. ¿Qué quiere decir esto? Que la sociedad nos veía como que no contribuíamos nada justamente para ella, éramos una carga, y entonces las opciones eran, pues en determinado momento que podían matarnos, podíamos ser excluidos, nos podían privar de la vida,
o en determinado momento teníamos que ser encerrados, alejados de cualquier circunstancia, porque justamente lejos de poder contribuir con un beneficio a la sociedad, pues éramos una cuestión que no era normal, que no era correcta. Y este concepto de normal lo vamos a ver a lo largo prácticamente de toda la historia de la humanidad para el caso de las personas con discapacidad, pero también para otros grupos que históricamente han sido discriminados. Después tenemos el modelo médico rehabilitador, el cual todavía tenemos algunos comportamientos, algunas maneras de actuar. Y en la discapacidad se ve como una enfermedad, como una limitación. De hecho, es muy común que todavía cuando nos ven en la calle nos digan, oye, ¿de qué estás enfermo, no? Sobre todo los que tenemos alguna discapacidad muy visible. Oye, ¿cuándo te vas a curar? Entonces, en este caso, a las personas nos dicen que debemos ser normalizadas. Normalizadas quiere decir que hay una construcción social acerca de lo que debe de ser, y básicamente se construye en lo que ha sido, por ejemplo, temas como el género, temas justamente como nosotros, ¿no? Existe siempre una visión binario, blanco-negro, normal, anormal, hombre-mujer, masculino, femenino. Entonces, dentro de esta categoría del médico rehabilitador, también se ve como un asunto que es prácticamente de la persona. O sea, para nosotros, para ellos, el derecho a las personas con discapacidad en el sistema médico rehabilitador es darle el tratamiento y curarla, tratar de ser lo más normal. O sea, si no puede caminar, que pueda caminar; si no puede escuchar, que pueda escuchar; si no puede ver, que pueda ver, y así sucesivamente. Entonces, este es un asunto donde la discapacidad se ve como un tema individual, no un tema colectivo. Es un tema donde la persona con discapacidad tiene que ser salvada a través de la normalización, ¿no? A través de que cumpla las funciones que socialmente son vistas o anatómicamente son vistas como normales dentro de la sociedad. Y después tenemos el modelo social, que es el que actualmente se encuentra vigente a partir de la implementación de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. Y este nos dice que es el resultado de la interacción entre una diversidad funcional y las barreras sociales, físicas, comunicacionales y actitudinales que impiden a las personas vivir una vida en sociedad. ¿Qué quiere decir esto? Las barreras físicas, para el caso de las personas que tenemos una discapacidad, por ejemplo, una discapacidad motriz, es muy fácil de ver, ¿no? Y básicamente se traduce en el acceso a ciertos espacios, como las famosas rampas, el acceso a los espacios comunitarios, a un restaurante, a un cine, a una playa, a cualquier lugar, ¿no? Las comunicacionales, estas prácticamente las podemos ver con los compañeros y compañeras que tienen alguna discapacidad de índole sensorial, por ejemplo, personas con discapacidad visual o con discapacidad auditiva. Ustedes lo pueden ver en los medios de comunicación usualmente no hay, a pesar de que ya debe de haber, no hay algún sistema que justamente las personas que cuentan con esta discapacidad puedan tener acceso a la información. Entonces, es poco común que se encuentre, por ejemplo, la lengua de señas mexicanas, o que no se utilicen los subtítulos, etc. Entonces, básicamente, ese es, por ejemplo, una barrera comunicacional. La actitudinal prácticamente se ve hay en todos, y está construida sobre básicamente prejuicios y estereotipos. Quienes padecen más este tipo de barreras actitudinales son las personas que tienen alguna discapacidad de índole psicosocial o intelectual. Justamente se construyen estigmas, etcétera, y a partir de ahí justamente se van construyendo estas barreras que les impiden a estas personas con estas discapacidades pues gozar plenamente de todos los derechos a los que tiene, entre ellos el de una total inclusión en la sociedad. Aquí nos comenta Melania Moscoso. Melania Moscoso es una antropóloga, es una antropóloga española. Ella nos dice que el capacitismo, al igual que el género y el racismo, son una manera de naturalizar las diferencias. Y es cierto, porque finalmente aquí lo que nos comenta dice: el imperativo de normalidad son todos aquellos dispositivos socioculturales que inducen a la población a ajustarse a ciertos patrones de funcionalidad y apariencia, y que al amparo del discurso biomédico y bajo el pretexto de la salud, cuando no de la felicidad o de la autorrealización, informan prácticas institucionales o proyectos de vida. ¿Qué quiere decir esto? Justamente que con base en los roles y estereotipos nos construyen a nosotros un esquema en donde todo tiene que ser lo perfecto, ¿no? Lo que les comentaba, esta construcción de lo binario,
Esta construcción, incluso, por ejemplo, lo podemos ver desde el término, por ejemplo, de las personas con discapacidad, término de minusválido frente a lo válido. Entonces hay una depreciación del valor de la vida o del valor de la existencia de una persona. El término propiamente de discapacidad, contrario a capacidad, y de esta manera se empieza a ver, no solamente nos comenta en este caso Melania Moscoso para el tema de la discapacidad, ustedes, sobre todo las mujeres, pues lo pueden ver justamente en la construcción de lo que ha sido el género, ¿no? Los patrones, estereotipos que van justamente relegando ciertas maneras de conducta, ciertas formas de ser que se esperan de las mujeres y ciertos comportamientos y ciertas formas de ser que se esperan de los hombres. Entonces, de esta manera es como se va construyendo, porque únicamente la discapacidad no solamente se les ve como la falta funcional de alguno de nuestros elementos, por ejemplo, ya sea para caminar, sea para ver, sea para escuchar, sea para tener una percepción normalizada de lo que es un ambiente, etcétera, sino que finalmente también a nosotros, cuando tienes una discapacidad, te dicen, bueno, oye, pues, ¿cuál es tu proyecto de vida? Si nosotros podemos ser felices, etcétera. O sea, se nos quitan justamente esos temas, esa plena realización que nosotros todavía como personas con discapacidad, ya sea que hayamos nacido con ella o que la hayamos adquirido, pues tenemos ese derecho, esa búsqueda de nuestra plena realización. Pero justamente este esquema de construcción social es el que predomina, y a partir de ahí se construye toda una serie de políticas públicas, de legislación, de modo de ver, de modo de actuar, de modo en que interactúan con nosotros las personas que no tienen discapacidad contra las personas que tenemos discapacidad. Y en este sentido, bueno, pues tenemos como obstáculos para la vigencia de derechos justamente los roles y estereotipos reforzados por los medios de comunicación. Ustedes usualmente verán que para un medio de comunicación, pues la discapacidad más visible pues va a ser la motriz, y el tema es que la persona con discapacidad motriz está en esa situación por un tema de irresponsabilidad, por un tema de que ha sido una persona villana y entonces viene como un castigo de Dios, o en determinado momento es parte del sufrimiento por el que tiene que pasar o el protagonista, para finalmente en un acto milagroso pues poder volver a recobrar totalmente la salud. Hay una negación de la sexualidad de las personas con discapacidad. Es curioso, pero los compañeros y amigas que tengo que me conocieron antes y después de tener discapacidad, pues es una pregunta muy frecuente, ¿no? O sea, como si el tema de que nos diera una discapacidad pues te disminuyera el deseo sexual o que te disminuyera las ganas de amar, de ser amado. Inclusive también les va a dar risa, pero bueno, pues simplemente hasta los famosos espacios donde uno puede ejercitar las acciones amatorias, pues son espacios que no son accesibles. O sea, nadie, la verdad es que piensa y dice, bueno, una persona con discapacidad pues justamente es un derecho. Y esto es una parte curiosa, pero la parte más complicada es justamente para muchas personas con discapacidad que el derecho a su sexualidad y el derecho a su paternidad les es negada. Todavía tenemos en México casos de esterilización forzada de personas con discapacidad. La falta de inclusión laboral, este es donde más se ve. Les puse aquí el derecho a pedir limosna. Para las personas con discapacidad, ese es el único derecho que hemos tenido garantizados durante todos los siglos que se ha visto el tema o que hemos tratado con personas con discapacidad. ¿Esto qué significa? Si ustedes ven en la calle una persona joven, etcétera, y está pidiendo limosna, pues ustedes le dicen, oye, pues estás fuerte, tienes derecho, tienes que trabajar, no le des dinero. Pero si ven una persona en silla de ruedas, una persona con una discapacidad visual, etcétera, pues entonces sí decimos, ah, pobrecito, no puede trabajar. Entonces ahí sí le podemos dar una limosna. Y justamente ese es lo que nosotros también tenemos que estar viendo, que lo vamos a platicar, que es uno de los derechos, el derecho a la inclusión laboral. Nosotros, las personas con discapacidad, no queremos vivir de la caridad. Sabemos que tenemos muchas limitantes. La primera limitante es el acceso a la educación. Ahorita que estamos en un espacio educativo, evidentemente yo creo que veo hay varias jóvenes, que uno de los problemas o una de las cuestiones muy emblemáticas es cuántas personas con alguna discapacidad estudian con ustedes. ¿O cuántas personas con alguna discapacidad estudiaron primaria, secundaria o la preparatoria? La verdad es que son muy pocas, porque incluso en algún momento, pues parecía un poco como en los años 60, ¿no? Iguales pero separados. Entonces,
había escuelas para sordos, escuelas para ciegos, y no se fomentaba la inclusión. Entonces, es muy raro, al menos en mi caso personal, la experiencia con la discapacidad, prácticamente durante mi infancia y durante mi adolescencia no tuve contacto con ella. Entonces, yo no recuerdo alguna persona con alguna discapacidad dentro de mi salón de clases. Entonces, es muy difícil justamente por todas las barreras que comentábamos, en este caso barreras físicas, barreras actitudinales, comunicacionales, y en determinado momento personas que a lo mejor adquirimos una discapacidad ya cuando habíamos adquirido alguna carrera universitaria, etcétera, pues también nos condenan nuevamente a la exclusión, no solamente por el tema de que pues, no puedas llegar a la oficina porque hay un acceso físico, sino simplemente hay una cuestión actitudinal. Yo ahorita si me ven en un Zoom, pues nada más ven una persona que está dando una presentación, una plática, una charla, y si así nos pudieran ver, por ejemplo, las personas que nos van a contratar, no habría ningún problema. El problema viene en el momento en el que te ven con la silla, en el momento en el que te ven con el bastón, en el momento en que te ven con el aparato auditivo, o en el momento que, pues, por alguna circunstancia en el expediente, pues ven que tú tienes alguna discapacidad intelectual o psicosocial. Entonces, ese es otro problema. Justamente también con este problema viene un tema de dependencia forzada. La dependencia forzada es a veces incluso desde la familia o justamente al no tener algún método de ingreso, bueno, pues nos implica que nosotros no podamos gozar de esa autonomía y en consecuencia pues necesitemos estos esquemas de apoyo usualmente basados en la familia o en algún ser querido, dependiendo también la edad en la que en determinado momento o hayamos nacido con la discapacidad, básicamente es la familia, o en algún momento posterior donde incluso hayamos podido formar una familia o tener una pareja, pues tengamos alguna conducta que nos genere una discapacidad. Otro tema es la normalización de la violencia contra las personas con discapacidad. En realidad, cuando nosotros, ahorita que estamos hablando justamente del tema de violencia de género o de violencia en particular contra las mujeres, pues empezamos a ver estadísticas, números, acciones que se están realizando. Pero cuando nosotros preguntamos a las instituciones de seguridad pública, ok, bueno, está bien, creaste una línea telefónica de atención a las mujeres que son víctimas de violencia. ¿Y cómo le hacemos con las personas que son con alguna discapacidad auditiva? Y entonces ahí es como, hay dos pasos para atrás y bueno, pues a lo mejor no lo habíamos pensado, ¿no? Entonces este tipo de políticas públicas a veces, justamente porque tenemos, yo creo que uno de los mayores temas es la invisibilización. Eh, el tema del COVID a muchos y a muchas hizo que fuéramos otra vez lo que llamamos el confinamiento, reservado a 4 espacios, a 4 paredes que son dentro de las casas. Las personas con discapacidad generalmente estamos confinados, o sea, nosotros nos dio COVID cuando nacimos o cuando nos tuvimos, por ejemplo, en mi caso, algún accidente. Porque evidentemente el tema de que no estemos en la calle, el tema de que ustedes vayan a un restaurante y no vean una persona en silla de ruedas, una persona que tiene algún bastón, una persona que utiliza algún aparato coclear, no quiere decir que no existamos. Simplemente las barreras que nosotros tenemos son tan complicadas que nos impide esto. Por ejemplo, nosotros no podemos salir si no tenemos un transporte público inclusivo. Entonces, básicamente estamos condenados a que alguien nos traslade, un Uber, un taxi, porque pues el transporte público en nuestro país y en grandes espacios, pues no lo tenemos. El aspecto comunicacional, pidámosle a una persona con discapacidad visual cómo puede consultar el menú en un restaurante. O cuando ustedes, no sé si han visto los casos de cuando en alguna ocasión tienen que utilizar un perro de asistencia y en algún restaurante les es negada la entrada justamente por tener, porque no son espacios adoptados para perros. Entonces, a veces nosotros comentamos en la manera, pues un poco a manera de sorna, de broma, que a veces incluso hasta los perritos ya tienen más derechos que las personas con discapacidad. En algunos lugares es más fácil que un perrito pueda entrar a un restaurante que alguna persona con discapacidad, justamente por estas barreras que hemos mencionado. ¿Y qué es el tema de la invisibilización? Y bueno, pues aquí les quiero hacer un comercial. Justamente en este año, varias personas con discapacidad de distintos lugares, no solo de México, sino del mundo, justamente estamos pensando mañana salir a marchar
porque el espacio primordial, el espacio donde nos podemos hacer visibles es la calle, y entonces como personas con discapacidad tenemos que tomar la calle para que nos vean, para que nos oigan y para que nos sientan. Entonces, vamos ahí. Los derechos humanos de las personas con discapacidad. En la mañana alcancé a escuchar la plática con uno de los ponentes, que la verdad abordó todos los temas de lo que es la Convención sobre los Derechos Humanos de las Personas con Discapacidad, y la verdad es que está muy, muy completo. Hubo dos o tres temas que me llamaron la atención que quisiera después retomar a partir de lo que el ponente comentó en la mañana. Entonces, en el preámbulo de esta convención vamos a encontrar que el término discapacidad es un concepto que está en constante evolución. Esto quiere decir, el término de discapacidad no puede ser una situación, va cambiando conforme se van dando pues los cambios sociales, básicamente. Es un concepto que se tiene que ir adaptando. Por ejemplo, hasta hace algunos años en México, a las personas de talla pequeña no se les consideraba como persona con discapacidad. Por ejemplo, también integrantes de la comunidad de personas sordas tienen algún planteamiento muy interesante, el cual yo comparto. Cuando se les dice que si tienen una discapacidad, ellos dicen que no. Y es cierto, porque, por ejemplo, las personas con discapacidad, la lengua de señas mexicana es una manera que ellos se comunican, es una lengua que está viva, es una lengua que les permite poder realizar perfectamente todas sus acciones del día al día. Y yo a veces pongo el ejemplo que si por ejemplo, en esta plática, todos fuéramos alguna persona con una discapacidad auditiva y que alguno de ustedes, uno de nosotros solamente fuera una persona oyente y que nosotros los estuviéramos viendo expresarse en lengua de señas, ¿quién es la persona con discapacidad? ¿Quién es la persona que no podría entender de qué están hablando? ¿Quién es la persona que no podría interactuar con el resto de los compañeros? Entonces, son temas interesantes, son temas que justamente pues la comunidad de sordos nos podría hablar más acerca de este sentimiento, de esta sensación que tienen, pero que sí me gusta poner a veces como ejemplo para hablar de este concepto que está en constante evolución, ¿no? En determinado momento son comunidades que se van conformando. Los sordos, como ustedes saben, por ejemplo, muchas veces se ve de nombrar a alguien por nombre, lo nombran por señas. Y hace rato que hablamos de barreras actitudinales, una barrera que se encuentran mucho es que ahorita generalmente en algunas carreras se da algún par de materias para que manejes lengua de señas. Y lo que hemos estado encontrando es que en ocasiones no se quieren o no existen los intérpretes suficientes, y entonces a una persona que más o menos tiene alguna noción para poderse comunicar en lengua de señas, pues lo nombran intérprete. Y entonces, pues ya lo ponen a interpretar las acciones de gobierno, lo cual creo que otra vez, es una barrera comunicacional, porque, bueno, muchas de nosotros podemos hablar inglés y no necesariamente podemos a lo mejor tener una conversación más o menos fluida con alguien angloparlante, pero eso no nos da las competencias ni las capacidades para poder decir, oye, bueno, pues yo ya soy intérprete de inglés y contrátame como tal, ¿no? Y para estar interpretando desde, por ejemplo, conferencias para el COVID, etcétera. Entonces, es algo muy grave y a veces, pues para nosotros vemos el recuadro, vemos que una persona mueve los brazos, que hace algo de mímica y decimos, bueno, ya se está garantizando el derecho de las personas sordas. Entonces, ese es un problema. ¿Qué tenemos también por otro lado? Sí tenemos aquí que parte de la definición de discapacidad son aquellas, cuando las personas tenemos alguna deficiencia física, mental, sensorial, de naturaleza permanente o temporal, que al actuar con diversas barreras nos impide la participación plena y efectiva con la sociedad en igualdad de condiciones con los demás. Yo lo que les comentaba es una persona, por ejemplo, que tenga ciertas competencias para desarrollar ciertas actividades, pues perfectamente puede, por ejemplo, ir a un trabajo. ¿Cuál va a ser el problema? Pues el problema se va a significar cuando quiera salir de su casa y tener que abordar el transporte público. Si ya solucionó esa parte, el siguiente problema va a ser que en la oficina pues se tenga las condiciones necesarias de accesibilidad,
pues para que pueda ingresar a ese espacio cerrado. Y aún ya estando dentro del espacio cerrado, pues por ejemplo, algunas condiciones del propio mobiliario, etcétera. Nuevamente, ¿por qué? Porque todo está pensado a partir de una visión, si le quieren llamar monotemática, de un concepto de persona que se define con base en una persona que camina en dos piernas, que tiene una función de escuchar, que ve, que tiene una percepción total del mundo, etcétera. Entonces, justamente es ahí donde vienen estos temas. Y esta definición justamente deja atrás lo que es el modelo médico, ¿no? El modelo médico que decía, la discapacidad es con base en la deficiencia que tiene la persona. Aquí te dice, no, la persona puede tener una deficiencia y estar perfectamente incluida dentro de una participación plena, con una autonomía, con un desarrollo funcional, siempre y cuando estén estas condiciones sociales o estas barreras que hemos referido que no existan. Entonces, si no existen estas barreras, prácticamente nuestra discapacidad podría pasar invisibilizada, por decirlo de alguna manera. Ya en la mañana, pues prácticamente vieron los principios de la convención. Como comentaba el ponente, se me hizo una manera muy interesante y muy sintética de abordar el tema. Decía, bueno, a lo largo de la convención vamos a encontrar una serie de derechos para las personas con discapacidad, aunque lo fundamental y un núcleo muy importante son lo que son los principios de la convención. El principio de accesibilidad, ajustes razonables, son prácticamente, los podemos llamar, los abogados decimos que son principios y derechos. ¿Por qué son principios? Porque estas acciones permiten justamente que tú puedas ejercer otro derecho. Me explico, por ejemplo, hablamos del derecho al trabajo. Entonces, si yo tengo el derecho al trabajo, entonces, ¿cómo puedo llegar a mi trabajo? Necesito un medio de comunicación que sea accesible, un transporte que sea accesible. Y entonces, esta accesibilidad se convierte justamente en un principio. Es como, es un vehículo que me va a permitir alcanzar el derecho a trabajar, pero al mismo tiempo es un derecho. Yo tengo derecho a que ese medio de transporte, pues justamente sea accesible, porque si no es accesible, pues entonces a mí no me sirve como persona con discapacidad. Otro principio sobre el que justamente después voy a abundar son los ajustes razonables. ¿Qué quiere decir? Justamente cuando nosotros hablamos de los ajustes razonables es con base en la discapacidad que cada uno tenemos y que es muy particular, muy individual y que no son iguales, pues en determinado momento habrá que realizar ciertos ajustes para que esas personas o nosotros podamos ejercer ciertos derechos. Y justamente en esta parte venimos a lo que le llamemos que podría ser un círculo virtuoso o un círculo que a veces pues no es tan virtuoso. Nosotros estamos buscando una igualdad inclusiva. Podemos hablar que hay una igualdad formal. La igualdad formal es la que existe en la ley. Todos los hombres y todas las mujeres son iguales. Ok, sí, todos los hombres y todas las mujeres son iguales. Nada más que podemos preguntarle a las mujeres, pues si todos tienen igual los mismos derechos, las mismas garantías de las que tenemos los hombres. Y vamos a encontrar justamente que no. Por eso ahí está una lucha que están reivindicando las mujeres justamente para garantizar esa igualdad. Y esa igualdad es una igualdad sustantiva, es una igualdad en la que con base en ciertas condiciones, que con base en ciertas diferencias, pues se pueda garantizar esos pisos básicos para que todos podamos de igual manera ejercer nuestros derechos. Y podemos hablar de una igualdad inclusiva. Esta igualdad inclusiva significa realizar acciones afirmativas a favor de algún grupo que se encuentre en una situación desfavorable, justamente para que puedan gozar plenamente de todos los derechos. Y nosotros cuando hablamos de la igualdad inclusiva, pues hablamos, por ejemplo, de un diseño universal. Y siempre cuando hablamos de un diseño universal, usualmente nos referimos otra vez a instalaciones físicas, pero el diseño universal no solamente significa instalaciones físicas. Por ejemplo, pensemos en una persona con una discapacidad, con una discapacidad intelectual. Ustedes han visto que últimamente se han puesto muy de moda las sentencias en donde cuando en un amparo, en un juicio que está protegiendo, que está pidiendo un niño la protección de un derecho, le explica el juez en palabras muy sencillas y le dice, a ver, Gilberto, fíjate que tu papá me vino a pedir que como tú tienes cáncer y no hay medicamentos en el hospital en el que vas,
pues tienes derecho a que te otorguen medicamentos y ahorita yo lo que te estoy diciendo es que el doctor te tiene que dar en 3 días el medicamento tal que tú requieres para que no sigas sufriendo dolores por el motivo del cáncer. Ok. Nosotros cuando hablamos, por ejemplo, con una persona con alguna discapacidad intelectual, en algunos casos necesitamos hacer algunos ajustes justamente en estos formatos de lectura fácil. Pero los que no son abogados o las que no son abogadas, no me dejarán mentir que los abogados parece que nos pagan por ser rolleros y entre más complicados, parecería que sabemos más, ¿no? Entonces, pues subimos a términos, no sé, y entonces la prescripción, y tenemos ahí términos muy rolleros que dicen, oye, ¿y eso en cristiano qué significa? Bueno, eso quiere decir A, B o C, D. Y entonces estas lecturas de formato de lectura fácil, la verdad es que son lecturas que le van a ayudar, o que si estaban dirigidas en primera vertiente a lo que a las personas con alguna discapacidad intelectual, pues nos sirven a todos, incluso para los abogados, porque lejos de leer una sentencia de 180 hojas, en cuatro hojas te dicen, oye, bueno, se trata de esto y la puedes explicar. Ya si requieres otro elemento, pues ya te tendrás ni modo que hacer la labor de sacrificio y leer esas 180 hojas. Pero una lectura se hizo para una persona con discapacidad intelectual un ajuste razonable, pero que se puede utilizar finalmente para todos. Y igual podemos hablar, por ejemplo, cuando platicamos con personas de talla pequeña, pues yo a lo mejor como usuario de silla de ruedas, pues yo básicamente estoy peleando que la rampa tenga cierta inclinación y me paro de pestañas, porque de piernas no puedo, pero sí de pestañas, cuando veo que la rampa pues no tiene la inclinación que te está requiriendo la norma oficial, porque hay una norma oficial para rampas, ¿no? O ustedes lo van a ver, o sea, ahí podemos hacer un concurso para ver las rampas más inverosímiles, ¿no? Una rampa que pues termina y encontrando la rampa vas a encontrar un poste de luz, una luminaria, un bache, etcétera. Entonces, nosotros vemos, pero la gente de talla pequeña justamente, ¿cómo va a poder utilizar esa rampa o cómo va a poder utilizar el pasamanos en el que a veces nos dicen que nos apoyemos cuando tienen otras circunstancias? Igual en el elevador, los elevadores, o sea, nosotros podemos hacer un elevador con un diseño universal, el cual, por ejemplo, los botones del elevador puedan estar a una altura razonable, que una gente de talla pequeña lo pueda utilizar, pero también lo puede utilizar un niño. O el elevador que tenga la altura, la posibilidad de que podamos entrar con silla de ruedas. Pero pues no solamente una persona con discapacidad, una persona que tuvo una fractura, un adulto mayor que justamente ya por las condiciones de edad, probablemente ya en diversas ocasiones o en ciertos traslados tenga que utilizar la silla. Entonces, si estamos hablando justamente de este diseño, no solamente es porque estamos pensando personas formalmente con una discapacidad, sino que este diseño justamente puede utilizarse y debe utilizarse para personas, pues para el mayor número de usuarios. Cuando esto ya no es razonable, entonces ya podemos hablar de que son pues ajustes razonables. Y estos ajustes razonables, curiosamente, por primera vez lo podemos ver en la legislación norteamericana y surgió básicamente para garantizar derechos religiosos, de índole religioso. En este caso se pedía, por ejemplo, que los empleadores o los patrones o los dueños de los medios de producción pues pudieran dar ciertos espacios, ciertos tiempos para que algunas personas por la característica de la práctica de su credo religioso, pues requirieran estos tiempos. Y entonces así fue como se empiezan a hacer justamente estos ajustes razonables. ¿Qué son los ajustes razonables? Justamente es cuando por alguna circunstancia no puede haber un diseño universal, se tiene que hacer este pequeño cambio y lo podemos ver en varias partes. Miren, por deformación soy abogado, entonces voy a poder decir en donde hay otro ajuste razonable. Cuando nos notifican, ¿qué quiere decir esto otra vez? Término de abogado. Nos notifican es cuando nos avisan de alguna determinación que tomó el juez. Oye, pues el juez ya dijo que tu demanda donde estás pidiendo el divorcio ya fue aceptada. ¿Ok? Oye, pero soy una persona con una discapacidad visual. Pues, ¿cómo le vamos a hacer? Pues me estás pidiendo que lea un documento el cual no está en lectura braille. Entonces, ¿cómo me voy a enterar que ya, o al revés, cómo me voy a enterar que me están demandando el divorcio? ¿O cómo me voy a enterar que me están demandando un desalojo o que me están demandando el pago de una prestación económica? Bueno, los ajustes razonables que se han encontrado ahora,
pues ha sido, por ejemplo, la obligación del notificador de viva voz explicarle o decirle a la persona con discapacidad visual, decirle, pues, qué documento le está presentando. Oye, pues mira, con fecha tal, el juez tal determinó esta situación. Ese es un ajuste razonable. Otra vez, hablábamos, por ejemplo, con personas de discapacidad intelectual. Bueno, el formato de lectura de sentencias de lectura accesible. Ojo, a veces, como les comentaba con la lengua de señas mexicana, también hemos empezado a encontrar formatos que otra vez uno de los estereotipos que tenemos las personas con discapacidad es que somos angelitos y se nos habla también con un discurso infantil. No, nosotros podemos estar enojados, podemos ser la peor persona y podemos hacer igual que cualquier persona justamente. Pero al hablar justamente del término discapacidad, es que en estos formatos de lectura fácil se están utilizando ahora dibujitos o se está utilizando un lenguaje que infantiliza. No se trata de eso. Se trata de que sea un lenguaje sencillo, claro, que como les comentaba, prácticamente cualquier persona podamos entender sin ser abogado o sin tener alguna profesión que evidentemente utilice algunos términos que puedan ser traducidos de alguna manera más sencilla a lo que se usa en la profesión. Entonces, es el tema y es lo que tenemos que estar vigilando. Por ejemplo, en España, justamente una manera en la que se está contratando a personas con discapacidad intelectual es que ellos son los que redactan estos esquemas de formato de lectura fácil. Y les estoy hablando de sentencias, pero por ejemplo, estamos hablando de museos. Cuando uno va a un museo, pues generalmente otra vez pensamos en la accesibilidad física, hoy si hay rampas, cómo están las escaleras, los espacios, pero cómo podemos en determinado momento, cuando vemos una pintura y nos dicen, esta pintura viene, pues unos términos, bueno, un formato de lectura fácil, es muy fácil, ahora sí que valga la repetición, para que estas personas puedan justamente tener acceso a la cultura, ¿sí? Porque las personas con discapacidad también nos gusta gozar de los museos. Entonces, es una manera en la que nos acercan uno de los derechos, el derecho al ocio, el derecho al espacio, el derecho a la cultura. ¿Qué otros ajustes razonables? Evidentemente los ajustes razonables más visibles, pues son los ajustes que tienen que ver con los temas físicos, ¿no? Con lo que generalmente podemos percibir a través de la vista, del oído, o inclusive en nuestro caso de las personas con discapacidad motriz, pues cuando caminamos, ¿no? ¿Esto qué significa? Las rampas, pero por ejemplo también son las guías que se utilizan para las personas que tienen una discapacidad visual, o por ejemplo utilizar no sé si ustedes han visto los semáforos que están utilizando el sonido del pajarito, ¿no? Que uno ve la señal y escucha por ahí el pi, pi, pi. Bueno, justamente esa señal es una señal para las personas con una discapacidad visual. Entonces, de esta manera se están haciendo ajustes razonables. Cuando nosotros hablamos de ajustes razonables, usualmente las personas se espantan y piensan que hay que hacer grandes obras de infraestructura y una erogación tremenda de gasto. La verdad es que no, la verdad es que hay maneras muy sencillas que incluso la tecnología nos ha acercado. Por ejemplo, lo podemos ver, hay páginas de internet de instituciones gubernamentales, educativas, etcétera, que tienen este formato o que incluso están certificadas como este diseño de accesibilidad para personas con discapacidad. Y por el contrario, encontramos otras que no tienen este diseño. Y entonces ese es un problema porque justamente es, bueno, si nosotros con tecnología, que en realidad los ajustes no son caros, son básicamente de un poquito más de voluntad que de otra cosa, bueno, ¿por qué entonces les estamos negando el derecho a las personas con discapacidad a esa información, a esos libros, a ese material que podrían enriquecer la vida de una persona con discapacidad? Y entonces por eso es por lo que hablábamos de este círculo. Si se dan cuenta, nosotros con los ajustes razonables tenemos la accesibilidad y con la accesibilidad entonces podemos decir que hay una igualdad inclusiva. Una cuestión importante y que estamos demandando a las personas con discapacidad es justamente que se nos permita la toma de decisiones. Y la toma de decisiones, para nosotros tener toma de decisiones, justamente necesitamos que este círculo funcione. ¿Qué ha pasado? Incluso la Corte ha echado para atrás alguna legislación
justamente porque las personas con discapacidad no somos tomadas en cuenta. Si se dan cuenta, muchas pláticas, muchas charlas, nos pasa eso, que las personas con discapacidad nos vienen a explicar cómo vivir la discapacidad. Y yo recuerdo cuando las mujeres, de alguna manera, con molestia, y después hasta había eh, algunos memes, cuando, por ejemplo, los ponentes eran hombres que iban a explicar el proceso de amamantar a los menores de edad, a los niños, niñas y adolescentes. Y entonces quienes estaban en el panel y que nos iban a explicar cómo realizar este proceso, pues eran 4 distinguidos hombres que nos iban a decir, pues, cómo hacer este proceso, que pues nada más pueden hacer las mujeres. O los temas que pues le llaman de mansplaining, ¿no? Donde los hombres explicamos a las mujeres pues algunos temas, sin que ellas nos los pidan. Bueno, yo tengo un concepto que se llama discaplaining. También a las personas con discapacidad nos vienen a explicar qué es lo que sufrimos, qué es lo que sentimos y cómo tenemos que garantizar y cómo tenemos que vivir nuestros derechos. Entonces decimos, no, aquí estamos, tenemos voz, tenemos manos, tenemos cualquier medio de expresión justamente para hacer sentir cuál es nuestro parecer, cuáles son nuestros derechos y cómo queremos luchar por estos derechos. Entonces, justamente en la toma de decisiones es un derecho, es importante, es probablemente dentro de las y los compañeros que están aquí hay personas con discapacidad y tenemos que exigir los derechos. Los derechos no se regalan, se exigen a pesar de que están ahí. Para que nosotros nos puedan hacer válido un derecho, pues en determinado momento tenemos que interponer alguna acción legal, tenemos que hacer alguna acción que se vea, etcétera. Pero los derechos están ahí, pero están para ejercerse. Y les comentaba, por ejemplo, aquí hubo una discusión en el estado de Nuevo León bien interesante. Hubo una ley de personas, no recuerdo si autistas, que justamente uno de los derechos de la convención es que cuando se estén hablando sobre el tema de discapacidad, es pues tomar en cuenta la opinión de las personas con discapacidad para esa política pública, para esa legislación. Y entonces resulta que en ese caso, pues para hablar justamente del tema de autismo, pues había personas con discapacidad motriz, con discapacidad, básicamente discapacidad motriz, discapacidad sensorial, pero no había personas del espectro autista. Y entonces la corte dijo, ok, bueno, pues sí es cierto, hay personas con discapacidad, pero ojo, no hay personas con la discapacidad en específico que se estaba tomando. Y creo que eso es algo muy bueno, porque ustedes también van a ver, por ejemplo, si revisan el convenio, este convenio sobre los derechos de las personas con discapacidad, además no es nada más si lo quieres cumplir. Es como comentaban en la mañana, tiene un protocolo facultativo y hay maneras como otros convenios, como lo son, por ejemplo, el convenio para la desaparición forzada, para la tortura, que los países cuando no cumplen, en algunos casos las personas podemos acudir en queja ante estos organismos justamente para que se pronuncien sobre el particular. Y en determinado momento, cuando, sobre todo, por ejemplo, en el caso mexicano, nosotros, ya los tratados internacionales del 2011 son de cumplimiento obligatorio, al igual que los artículos, los derechos que están en la Constitución, los derechos que están en los tratados internacionales que hayan sido firmados por México, pues también son derechos que se pueden exigir. Y entonces, de esta manera, la convención obliga a los estados a implementar acciones y a que se vayan cumpliendo estos derechos. Y en determinado momento, cuando no se cumplen estos derechos, nosotros podemos ejercerlos a través de una manera, pues una serie de acciones que se pueden presentar directamente ante el comité. Pero bueno, otra cuestión también que se tiene es la Comisión Nacional de Derechos Humanos lanzó hace un par de años una plataforma de seguimiento de las personas del cumplimiento de los derechos de las personas con discapacidad y prácticamente casi quedó en todas las instancias de derechos humanos de los estados, pues un comité que va a evaluar cómo se están cumpliendo los derechos humanos de las personas con discapacidad. Pero una cuestión característica es que generalmente cuando hay órganos colegiados donde se van a discutir sobre temas de derechos de personas con discapacidad, los requisitos van a ser los siguientes.
una persona con discapacidad de cada una de las discapacidades, o sea, una persona con discapacidad motriz, discapacidad visual, discapacidad auditiva, discapacidad psicosocial, discapacidad intelectual. Una persona representante de la academia, de igual manera, y una persona que esté con o que haya trabajado con o para personas con discapacidad. O sea, dentro de este grupo, si le queremos llamar básicamente 15 personas, las personas con discapacidad somos menos. ¿Por qué? No sé. Pero ustedes vean todo el modelo que a alguien se le ocurrió y entonces a partir de ahí vean todos cómo se formaron los comités en las instituciones de derechos humanos y van a ver esa figura. 5 personas con integrantes propiamente con discapacidad, 5 personas de colectivos que trabajan para o por personas con discapacidad y 5 distinguidos y distinguidas académicas que trabajan temas de discapacidad. Entonces, otra vez, ¿por qué no cambiamos nuevamente ese tipo de temas? Otro tema como ajuste razonable es, por ejemplo, en las elecciones pasadas, distintas personas con discapacidad promovieron juicios para que establecieran cuotas, para que los partidos políticos determinaran ciertos espacios para personas con discapacidad. Aquí, ¿qué fue lo que encontramos? Pues nuevamente, como que les pasó a las mujeres hace 20, 25 años, pues los partidos políticos decían, pues es que no hay personas con discapacidad, pues qué raro, pues quién sabe dónde se meten, porque no quieren participar. No, pues espérame, pues cómo voy a poder ir a un partido político a participar, pues si no puedo salir de mi casa. Entonces nos decían eso y bueno, en algunos casos se pudieron implementar estas acciones. ¿Por qué es importante que haya acciones en este caso de participación política? Porque la discapacidad, al igual que muchas discriminaciones, es un tema político, es un tema de poder. Por eso es la importancia de tomar la calle. ¿Por qué muchos grupos que históricamente han sido segregados, en medida de lo que han podido, o con muchas resistencias, han podido lograr esos derechos? Es porque los han visto, es porque pesan, es porque hay lobby, es porque tienen quien hable por ellos. Pero si nosotros vemos y hacemos un análisis de todos los congresos locales y del Congreso Federal, veremos en cuántos no hay siquiera personas con discapacidad y en cuántos las personas con discapacidad son una o dos personas apenas que están entrando en este espacio. Y si hablamos, por ejemplo, en el caso de los ámbitos más cercanos a la ciudadanía, como por ejemplo serían los espacios municipales, ¿no? Las presidencias municipales, las regidurías, es cuántos de esos espacios están siendo o han sido o han obtenido algún espacio personas con discapacidad. Y eso significa que si ustedes entran a un edificio gubernamental donde está el presidente municipal, se van a dar cuenta que pues ni siquiera podemos a veces justamente tener esa accesibilidad porque no hay un diseño universal y porque aún más no se han hecho los ajustes razonables. O los ajustes razonables nada más piensan poner un tubo, una rampa que uno parece que va a despegar y ya. Pero y todas las demás discapacidades, nuevamente, ¿dónde están los anuncios para las personas con una discapacidad intelectual? ¿Dónde están las condiciones? ¿Dónde está una persona que pueda atender a una persona con una discapacidad auditiva en lengua de señas? ¿Dónde están esas páginas o dónde están esos módulos que permitan a una persona con discapacidad visual no tener que ir al lugar y desde su computadora poder perfectamente a través de un programa tener todo el acceso a la información que esa persona quiere? Entonces, justamente es por eso por lo que todas las instituciones tienen obligaciones de crear estos ajustes razonables. Y ojo, nosotros pensamos que un ajuste razonable solamente corresponde a la universidad, al edificio gubernamental, ¿no? Por ejemplo, si yo tengo una cafetería, yo doy un servicio al público. Si bien es cierto, la cafetería es totalmente mía, el edificio es mío, yo lo construí todo, yo soy totalmente el dueño, estoy dando un servicio al público. Y también tengo la obligación de en determinado momento, si no tengo un diseño universal, realizar un ajuste razonable para en determinado momento poder prestar estos servicios a las personas que tengan alguna discapacidad. Y esto puede ser presentar
por ejemplo, no sé, ahorita a lo mejor la ventaja con el COVID ha sido ya los restaurantes presentan en formato de QR lo que son sus menús. Entonces, finalmente, una página adaptada podría perfectamente para personas con discapacidad ser amigable y presentarte un menú en el que una persona con discapacidad pueda saber de qué va a comer, cómo está, el precio, etcétera. Y ahí eliminamos justamente una de las barreras. Entonces, estas obligaciones, pues finalmente son para todas y todos aquellos sujetos que están prestando algún servicio, algún bien público. ¿Qué otra cosa tenemos también aquí? Justamente tenemos que los retos del ejercicio de los derechos humanos son la discriminación. Y la discriminación, al igual que otros grupos que hemos comentado que históricamente han sido discriminados, pues es toda exclusión o toda distinción, ¿no? Que tengan el objetivo o el efecto de obstaculizar el ejercicio de un derecho en igualdad de condiciones. Y esto se puede ahorita ejercitar o se puede considerar para una persona con discapacidad, pero en su momento se puede decir para una persona afromexicana que es discriminada por el color de piel, por su pertenencia, para una persona de la comunidad indígena, para una persona de la diversidad sexual, etcétera. Somos grupos que históricamente hemos sido discriminados. Y les comentaba el caso, por ejemplo, de la invisibilidad. Si se dan cuenta también, en muchos, ya es a veces algún tema que he tenido la oportunidad de platicar cuando tengo la oportunidad de coincidir con alguno de estos compañeros o compañeras que pertenecen también, al igual que yo, a algún grupo que históricamente ha sido discriminado, ¿dónde está, por ejemplo, la lucha de las personas con discapacidad? Por ejemplo, hay personas de orientación sexual distinta a la de la mayoría con discapacidad. Hay personas indígenas. Y a veces en esas luchas, estos derechos no son reivindicados porque no nos ven. Porque a nosotros cuando ven una persona en silla de ruedas, ven una persona pues, pues que está en silla de ruedas y que pues ya a ver quién sabe qué podemos hacer con ella. No ven una persona que pueda tener una vida sexual plena, que pueda tener una vida laboral plena, que pueda, vamos, como cualquier persona sin discapacidad que esté ejercitando, que estemos ejercitando plenamente nuestros derechos. Y por eso les comentaba, muchas veces en estas luchas, alguien nos comentaba, por ejemplo, que no podemos cargarle a estos grupos que históricamente han sido relegados, pues bueno, pues ahora sí cárganos a nosotros también en tu lucha. Pero creo que sí es importante que también nos visibilicen, porque justamente nosotros tenemos esta interseccionalidad. Podemos ser una persona de un grupo indígena, a lo mejor ser persona afroamericano, persona de la diversidad sexual y al mismo tiempo tener una discapacidad. La denegación de ajustes razonables también es una manera de discriminación, justamente porque, como les comentaba, si no podemos ejercitar en igualdad de condiciones con las demás personas nuestros derechos, pues, pues se nos está condenando otra vez, se nos está despojando de esa dignidad que tenemos como persona humana y se nos está condenando otra vez a ese confinamiento, a esas cuatro paredes y a esa invisibilidad. Entonces, este es un tema muy complicado. Y finalmente, incluso dentro de las discapacidades, un tema que me ha llamado mucho la atención, eh, quienes tenemos una discapacidad motriz o una discapacidad que puede ser apreciada rápidamente por los sentidos, tenemos, bueno, se pueden visibilizar algunos problemas y podemos tener inclusive más empatía de personas que no tienen alguna discapacidad, entonces es más fácil que te quieran apoyar, que te quieran ayudar. Pero un sector que realmente que la pasa muy mal son las personas con discapacidad intelectual y discapacidad psicosocial. Creo que dentro de las discapacidades son discapacidades invisibles, son discapacidades que tienen mucho que ver con estereotipos, que tienen que ver con prejuicios. Tan es así que, por ejemplo, este tipo de personas en el código penal las denominamos inimputables. Y cuando una persona inimputable comete un delito, le ponemos una medida de seguridad
que es un término muy bonito como abogado de decir, pues mételos o reclúyelos igual en una cárcel, pero no le llamamos medida de seguridad, pero para efecto es lo mismo, les estás restringiendo el derecho de movilidad, el derecho de libertad, los tienes institucionalizados, los tienes dentro de cuatro paredes, es decir, porque son sujetos peligrosos. Cuando nunca se vio que a lo mejor en el momento en el que se cometió la conducta, pues se cometió justamente porque no habían sido ni siquiera tratados, porque ni siquiera se había descubierto, ni siquiera habían visto algún tema de cuál era la situación o cuál era la posibilidad que pudiera ayudar a controlar, pues justamente esa discapacidad que le hizo cometer en una situación de emoción alguna conducta delictiva. Y aquí quise retomar de una sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso Jiménez López contra Brasil, un párrafo donde la Corte nos dice, la vulnerabilidad intrínseca de las personas con discapacidades mentales es agravada por el alto grado de intimidad que caracteriza los tratamientos de las enfermedades psiquiátricas que torna a esas personas más susceptibles a tratos abusivos cuando son sometidos a internación. Este es un tema bien interesante, bien complicado y que lo hemos visto como con otros grupos etarios ha cambiado. Por ejemplo, el tema de esta intimidad. Cuando nosotros hablábamos de derechos de los niños, niñas y adolescentes, antes no era un derecho del Estado, el Estado no veía. El Estado solamente veía, por ejemplo, a los niños que no tenían papá o que se encontraban en una situación de abandono. Pero el tema familiar era un tema correspondiente al ámbito privado. Entonces, la manera como se educaban a los niños es del ámbito privado, el Estado no tenía que intervenir y los niños pues finalmente necesitaban esa gran tutela de parte de todo mundo, porque pues como estaban en proceso de formación, pues ellos no tenían capacidad de opinar, no tenían facultades de discernir, entonces pues había que tenerlos ahí cuidaditos hasta que tuvieran los 18 años. Creo que algo parecido pasa con las personas con discapacidad y sobre todo con las que les comentaba, discapacidad psicosocial y discapacidad mental. Por ejemplo, la figura de la tutela. Es una figura que ya tanto la convención, tanto instrumentos internacionales como la propia Corte se ha pronunciado pues sobre que es violatoria de derechos humanos y es una figura que todavía se sigue utilizando y que además curiosamente vean cuál es el enfoque. Cuando nosotros pensamos en una persona con discapacidad intelectual en una acción de tutela, siempre lo asociamos a un bien. Oye, es que sabes que como, pues, híjole, esta persona que hay una discapacidad intelectual, oye, ¿qué va a pasar con sus bienes? No los vaya a malgastar, no se los vaya a donar a alguien que no corresponda, no los vaya a dilapidar, o sea, no, hay que cuidarla y todo. Bueno, y entonces, ¿y qué pasa cuando esa persona con esa discapacidad intelectual decide ejercer su derecho a amar, derecho a casarse? También alguien más tiene que decidir por él o por ella. El derecho a trabajar. Necesitamos, además, una discapacidad mental, perdón, intelectual, una discapacidad intelectual. En todo momento esta persona se encuentra en esa situación o en determinado momento puede estar controlado y perfectamente puede ser, tener un perfecto dominio de su voluntad, de su raciocinio y no necesita ninguna persona. O sea, por eso tenemos que hablar de ajustes razonables incluso. O sea, probablemente y en algunos otros países, España en ese sentido va más adelantado, hay algunos ajustes en donde las personas cuidadoras pueden en determinadas circunstancias y también bajo cierta revisión que al mismo tiempo tienen ellas, tomar ciertas determinaciones que involucran a personas con alguna discapacidad de índole intelectual o con alguna discapacidad psicosocial. Entonces, son temas, como pueden ver, interesantes. Son temas que los derechos humanos de las personas con discapacidad, al igual que todos los derechos, son derechos que se relacionan. No podemos hablar generalmente sin uno sin otro. Y de que los ajustes razonables no significan necesariamente gastos onerosos, ni presupuestos abultados, ni proyectos a 15 o 20 años. Los ajustes razonables pueden ser determinaciones que se pueden tomar de manera muy barata, de manera muy fácil y de manera muy sencilla. Y que además no saben cómo nos pueden ayudar a las personas que tenemos alguna discapacidad a resolvernos la vida. Para nosotros, cada que descubrimos que podemos subir una rampa o algo así, pues puede ser el equivalente cuando en su momento descubríamos alguna actividad que nos gustaba hacer, que nos causaba placer. Entonces, creo que en la medida
en la que podamos hablar de los ajustes razonables sobre la necesidad, sobre la empatía que necesitamos también de las personas, de los aliados que pueden ser las personas que no tienen discapacidad. Este no es un tema que podamos hacerlo solos. E incluso se los planteo, es un tema que, pues hasta por cierta manera, por egoísmo, es un tema en el que podríamos entrar. ¿Por qué? Porque ahorita si nosotros tenemos alguna enfermedad, sufrimos algún accidente, por los avances de la ciencia médica es probable que podamos sobrevivir, aunque podamos adquirir en el proceso una discapacidad. O al tener cada vez procesos de longevidad más grandes, bueno, seremos adultos mayores y es muy probable que nosotros entonces tengamos alguna discapacidad, justamente por motivo de la edad. Y entonces es cuando vamos a voltear y vamos a ver pues todo lo que en su momento dejamos de hacer. Esta lucha, al igual que muchas otras que han sido justamente eh, para apoyar a grupos que históricamente han sido excluidos, se necesita de los propios sujetos que han sido, que hemos sido excluidos, pero también se necesita de un acompañamiento de la sociedad. Esto es de manera conjunta y como comentaban en la mañana, la Convención de las Personas o de los Derechos de las Personas con Discapacidad es la primera gran convención del siglo XXI de derechos humanos. Tiene 14, tiene 14 años, pero creo que ahí vamos pasito a pasito, vamos rodada a rodada, mirada a mirada, escuchada a escuchada, dependiendo de la discapacidad que se tenga, pero sí es un proyecto en el que, al igual que, por ejemplo, en la lucha que se tuvo para, o que se tiene para la igualdad de género, se pueden encontrar muchas resistencias o podemos encontrar un camino más sencillo. Yo agradezco estos espacios, agradezco a la universidad, agradezco a todas y todos ustedes por tomarse este tiempo, por la invitación, justamente para invitarlos a eso, invitarlos a que la lucha por la igualdad de las personas con discapacidad no sea una lucha en la que estemos hablando de 30, 40 años, sino que pueda ser más rápida. Eh, Hay un tema cuando hablamos de estos temas y a lo mejor viene un poquito y lo quiero relacionar con los techos de cristal. Las mujeres hablan de techos de cristal y entonces a veces uno se pregunta, bueno, ¿y los que se quedan abajo de ese techo tienen que recoger los vidrios? Porque la persona que alcanzó, rompió el techo, es reconocida, va a encontrar ciertos estándares. Pero las personas que se quedaron abajo, entonces su función es recoger esos vidrios, recoger esos trozos rotos y ver cómo alguien llegó. Yo creo que no. Creo que aquí cuando hablamos de derechos de las personas con discapacidad, no es las personas que tenemos la oportunidad como un servidor de estar frente a ustedes, de estar platicando, sino es de aquellas personas que están desafortunadamente todavía en una situación de reclusión, que todavía no pueden salir, que son invisibilizadas, que están en una situación de cama porque no tienen las condiciones económicas, sociales o de comunicación para poder acceder a ese derecho, a ese derecho básico de movilidad, ese derecho básico de accesibilidad, de poder estar gozando al igual que todos de los derechos. Entonces, el tema aquí con las personas con discapacidad no es eso. Y ustedes lo pueden ver, generalmente las personas con discapacidad nos dicen, ¿cómo está la campaña ahorita que somos tercos? No, no somos tercos. Perdón, yo tengo la discapacidad después de los 40 años. Yo no puedo aspirar a ser un atleta paralímpico por más que quiera. Y los atletas paralímpicos pues lo tienen que hacer porque pues por motivo de muchas de nuestras discapacidades, pues a lo mejor antes no nos gustaba hacer ejercicio, pero si no hacemos ejercicio, pues no podemos hacer muchas cosas que necesitamos fortaleza para hacer un traslado, en el caso de las personas con discapacidad motriz. Entonces, pues básicamente es eso, y únicamente nos limitan justamente al tema de ser atleta paralímpico. O si nos van a dar un trabajo, pues nos dan un trabajo en donde, bueno, te garantizo un trabajo en el que vas a estar, bueno, estás en silla de ruedas, pues estás aquí sentado 6 horas, ¿no? No, espérate. Nosotros tenemos y buscamos justamente con esos ajustes razonables a tener espacios de decisión, espacios donde podamos participar. Pues ya no quiero abundar más porque, bueno, ya se extendió tarde, más tiempo. Y nuevamente, pues agradecer a todas y todos y nuevamente decirles que, pues, nada de nosotros sin nosotros. Muchas gracias. ¿Sí? Hemos
tenemos ninguna pregunta, ningún comentario, simplemente agradecerle. Si nos permite nada más. Permítame tantito. Bueno, nada más agradecerle su tiempo. Nuevamente una disculpa por los problemas que tuvimos de conexión. Y bueno, nada más quiero darle lectura al reconocimiento y dice: la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, a través de la Defensoría de los Derechos Universitarios, otorga el presente reconocimiento al maestro Gilberto Álvarez Camacho por su participación en la conferencia Derechos de las Personas con Discapacidad, Obligaciones Institucionales y Ajustes Razonables. En este primer encuentro universitario, transitando hacia una educación inclusiva en la UASLP, con fecha de hoy, 3 de diciembre del 2021, y firma la doctora Aurenda Queletzú Navarro Sánchez, defensora de los derechos universitarios de la UASLP, la maestra Beatriz Saraí Aguilera Gallegos, defensora adjunta de promoción y difusión de la UASLP, así como el doctor Guillermo Luébano Bustamante, coordinador de la Maestría de Derechos Humanos, también de esta casa de estudios. Muchísimas gracias y bueno, a nombre de la maestra Beatriz Aguilera Gallegos y de la doctora Aurenda, pues bueno, le damos las gracias y esperamos vernos en otro momento. Muchísimas gracias por la invitación. Que tengan un excelente fin de semana y éxito en el seminario. Chao. Vamos a iniciar.